aprovecho también de saludar a quienes vean esta clase de manera asincrónica. Y hoy día quisiera que revisáramos la derivación implícita. Para poder derivar implícitamente, o derivar una expresión que está dada de manera implícita, hay que entender qué significa que una expresión sea implícita. Nosotros en este curso estamos en el contexto de funciones de variable real, de R en R, es decir, donde se confabulan, donde interactúan dos variables. Una variable independiente, X, y una variable dependiente, Y. Y cuando derivamos, siempre derivamos la variable independiente X, pero la expresión, si ustedes recuerdan, siempre está dada de esta forma. De Y a de X. En el fondo es la diferencia de los Y dividido en la diferencia de los X. Aunque uno también dice F', o también dice D a dx. Son varias formas de denotar la derivada. En el fondo, lo que me están diciendo, derivo Y, también derivo X. ¿Ya? Cuando tengo una expresión, mira, sea f una función real, la expresión y igual a fx con x en el dominio de f, evidentemente, corresponde a una ecuación en dos variables, ¿cierto? Donde la variable y está definida explícitamente en la función de la variable x. Cuando decimos que algo está explícito, queremos decir en el fondo que está despejado. Que rápidamente, solamente evaluando los valores de x, vamos a saber cuál es el valor de la variable. Está definida explícitamente en función de la variable x, como decía. En el caso decimos que y está definida explícitamente. Y aquí algunos ejemplos. Un polinomio, una función radical, e a la x más tangente de x, son funciones explícitas. Ahora, no todas las funciones están definidas explícitamente, porque ahí tenemos que tener claridad de que una función es una relación entre dos variables. Ahora, esta relación entre dos variables no necesariamente está definida de manera explícita. Para eso me voy a ir a GeoGebra para mostrar esto. Piense usted en todos los puntos x, y, donde la suma de ellos sea igual a 3. ¿Qué puntos me sirven? ¿Quién me puede decir un par de puntos que me sirvan aquí? Cuya suma sea igual. Les voy a dar una pista. El 2 y el 1. El 1,2. Cumplen de que 1 más 2 es 3. En el fondo estoy buscando esto. Todos los puntos donde x más y sea igual a 3. ¿Qué otros puntos me sirven? El 3 y el 0. El 3 y el 0. Alguien me marcó aquí el 2 y el 1. Gracias. El 3 y el 0. ¿Cuál más? 0 y el 3. 0 y el 3. ¿Existen más? No. ¿Seguro? Ah, sí, existen mucho. El Mucho. 4 y el menos 1. El 4 y el menos 1. O el Pero esto 1. está en los reales. Sí, pues estoy viendo todos Ah, los x, entonces 7. 1,5, 1,5. Sí, pero me dicen acá, después me dicen el 7 con el menos 4. Y ahí uno dice, parece que todos estos puntos forman una recta, ¿cierto? X más y igual 3 es una recta. Fíjense que GeoGebra me ofrece la opción de escribirlo así, ecuación AX más B. Entonces aquí tenemos y igual a menos X más 3. O sea, esta expresión está dada de manera implícita. En cambio, esta expresión está dada de manera explícita. Y son equivalentes, son la misma función. Exactamente la misma función. A eso nos referimos con expresiones que están implícitas o explícitas. Se borra el G. Eliminar. ¿Dónde está eliminar? Borrar. ¿Ya? Borrar. Entonces,
una expresión del tipo f de x, y, es decir, es una expresión en dos variables, donde f representa una función que depende de x y de y, corresponde a una ecuación en dos variables de manera tal que la variable y está ligada mediante esta expresión a la variable x. En este caso decimos que y está definida implícitamente por una o más funciones que dependen de x. Por ejemplo, ejemplo de funciones de la forma f de x, y igual 0. Por ejemplo, x más y menos 3 igual 0, que era la que teníamos recién. O una clásica, x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual 0. ¿Les suena esa ecuación? Veamos qué expresión nos da, o qué gráfica tiene. X cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual 0. O una circunferencia de centro en el origen y radio 2. Entonces ahora tenemos, bueno, para que esto sea función, en realidad tendría que considerar solamente una de las dos semicircunferencias, la semicircunferencia superior o inferior, para que la expresión corresponda a una función. Es decir, habría que limitar el dominio y el recorrido. Cuando tenemos estas expresiones como esta, uno comprende o deduce cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Ahora, esto está de manera implícita, pero al despejar y obtenemos la expresión explícita. En este caso, la expresión sería igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, me parece. Así que esa es la expresión. Veamos qué nos dice GeoGebra respecto a esta otra expresión. Suprimir. Entonces teníamos igual a la raíz, función, la raíz. La raíz de 4 menos x al cuadrado en raíz cuadrada. Bueno, aquí GeoGebra me da la semicircunferencia superior para que siga siendo función esta expresión. Entonces tenemos expresiones que pueden ser implícitas o explícitas. Por ejemplo, la ecuación x, y igual 1 determina una función implícita que depende de x, la cual puede escribirse explícitamente como 1 sobre x con x distinto de 0. La ecuación x cuadrado más 3y cuadrado igual 5 determina dos funciones implícitas que dependen de x, las cuales pueden escribirse explícitamente como, en el fondo, las raíces de ese polinomio. Ahora, la ecuación x a la quinta más 3x menos 1 igual 2y al cubo menos 5y cuadrado, no podemos resolverla explícitamente para y, en una variable x. Pero es posible que existan una o más funciones tales que si ponemos igual a f de x, la ecuación se satisfaga. O sea, se satisface para los valores de x en el dominio. En este caso, la variable y, o su equivalentemente, las funciones, f's, están definidas implícitamente por la ecuación dada. O sea, no siempre es posible encontrar esa expresión. Puesto que ya sabemos derivar funciones definidas explícitamente, ahora estamos interesados en derivar funciones implícitas. Para ello es conveniente que usemos el teorema 6.1 del álgebra de derivadas y el teorema 7.1 de la regla de la cadena, interpretando la variable y como igual fx y derivar directamente sobre la ecuación. ¿Ya? En el fondo hacemos lo siguiente. Tenemos la función implícita, digamos, f de x, y igual 0. Que puede ser escrita como una cierta f, una cierta
expresión, digamos, de X, referida a X, más una cierta expresión G, que está referida a Y, igual 0. Podríamos expresarla así. O sea, una expresión que contiene a X y una expresión que contiene a Y. Es más, podríamos sumar una cierta expresión que contenga a X, Y. En el fondo, se considera a Y igual a un cierto f de X. Y al derivar, por la regla de la cadena, multiplicamos por f' de X o por DI, si se prefiere. En el fondo son expresiones iguales. Por ejemplo, vamos a ver qué ejemplo nos tiene el apunte. ¿Ya? XY más logaritmo de Y al cuadrado igual 5XY. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, XY más XY dije. XY más logaritmo de Y al cuadrado más logaritmo natural de Y al cuadrado igual al cuadrado igual 5XY. 5XY. Un segundo, chicos. ¿Aló? ¿Sí? Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya. Sí, sí. Sí, mire, yo en un rato más podría mandarle el teléfono, porque ahora estoy haciendo clase. Ya, pero mire, mándeme un WhatsApp y yo le respondo por WhatsApp por el teléfono. Ok. Ah, ok. Ya pues. Papi, quiero hacer No. caquita. Hija, vaya a hacer caquita y después me pega el grito para arriba para ir a limpiarle el poto, ¿ya? ¿Aló? Se escuchó todo, parece. Qué pena. ¿Se escucha? Sí, no, tal vez. Sí, profe, sí se escucha. Ya. Que parece que no corté el audio y se escuchó todo, parece. Bueno, después se edita cuando se suba la clase. Bien fácil. Y quedará entre nosotros, que me llamaron del otro trabajo mientras estoy aquí. Chicos, les decía, tenemos esta expresión es sumamente difícil de despejar para ahí. Yo diría que, bueno, es probable, tendríamos que intentarlo, pero no es el objetivo, ¿ya? Fíjense que cada vez que derivan por y, lo que hacen después es multiplicar por y', por la regla de la cadena, ¿ya? Entonces uno, al derivar, deriva tanto por x como por y. Pero al derivar por y, agregamos el diferencial, digamos el diferencial de y o y' si usted prefiere, para saber cuál es la función que se deriva. Entonces, teniendo esta expresión,
¿ya? Y derivamos la primera, sería la derivada de x sería, la derivamos por regla en la cadena, esto como 2 factor de xi más logaritmo natural de i, y ahora por la derivada de lo que estaba ahí dentro. En este caso sería la derivada de xi. Esa es la derivada de una multiplicación. Sería la derivada de x, que es 1 por i, más x por la derivada de i, que es 1, y multiplicado por di. Voy a ponerlo así yo. Ahí tendríamos la derivada de la primera parte de la ecuación. Ahora derivamos la segunda parte de la ecuación. Sería la derivada, por ejemplo, de 5x, que sería 5 por i, más la derivada de i, que es 1 por 5x, que sería 5x, por di. No sé si se entiende cada cosa que acabo de hacer. Aquí me faltó la derivada del logaritmo natural de i. Y la derivada del logaritmo natural de i es 1 sobre i multiplicado por el de i. Entonces, cada vez que derivé por i, cada vez que derivé por i, agregué el de i. Ahora usted pudo haber agregado el i' si prefiere. No sé si se entiende esto. Entonces, sí, no, dice. Para derivar implícitamente una función, tengo que derivar por x y por y como si fueran variables. Entonces, por ejemplo, derivo la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre i. Pero después de derivar por i, multiplico por, a ver si lo escribo así mejor. Cada vez que derivo por i, después voy a multiplicar por i', por regla de la cadena. Cada vez que derivo i, después multiplico por i'. Entonces, una vez derivado, podemos intentar despejar i'. ¿Sí? Entonces, intentemos despejar i'. Multiplicando aquí, multiplicando, voy a intentar algo aquí. Voy a intentar algo. Chicos, no me corten, porfa. O sea, no me corten si no estamos llamando. Voy a intentar dejar de compartir la pantalla y compartir mi cámara. Porque tengo un pizarrón aquí en esta parte de mi casa. Pizarrón que no está muy ortodoxo, pero video. Ahí se ve el pizarrón, ¿cierto? Hola, tanto tiempo que no nos veíamos las caras. Sí, profe, sí se ve el pizarrón. Se ve grande, porque si ustedes ponen vista del hablante va a aparecer mi imagen completa, digamos, del pizarrón. Ya, voy a borrar aquí. Entonces, voy a intentar explicarlo. Tengo el plumón. Aquí está. Voy a intentar explicarlo. Teníamos esta expresión. xi más logaritmo natural de i al cuadrado igual a 5xi. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? No, Ahí se no ve. se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando derivo, voy a derivar esto como si fuera una función cualquiera. Como si fuese una función común y corriente. Como tengo una expresión elevada al cuadrado, por regla de la cadena sería el producto xi por la derivada de lo que está dentro. Les voy a pedir unos minutitos, por favor, mientras vengo inmediatamente, ¿ya?
Listo. Les decía, 2 por la función, ¿cierto? Por lo que está en el interior. La derivada de lo que está en el interior. Entonces tengo que derivar xy. Al derivar xy, lo que tengo es la derivada de x por y más la derivada x sin derivar por la derivada de y. Por regla de la multiplicación. Tengo una duda, ¿se ve esto derecho o se ve volteado? Porque yo lo veo volteado al estar usando la webcam. Se ve bien. Sí, yo Perfecto. lo veo derecho. Ya, entonces soy yo el que lo ve volteado el efecto de la webcam. Sabemos que la derivada de x es 1 y la derivada de y es 1. Pero cada vez que derive y, le voy a agregar el y'. Voy a dejar el y' para indicar que estoy derivando respecto a y. Entonces voy a tener y más x por y', que sería esta primera derivada. Entonces tenemos y más x por y'. Y ahora hay que derivar el logaritmo natural. ¿Ya? Tendríamos logaritmo natural de x, de y, perdón, es 1 sobre y, pero lo multiplicamos por y'. Más 1 sobre y, pero lo multiplicamos por y'. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá, ¿ya? Podríamos escribir esto más cortito. En realidad voy a por y más x y prima más, mira, y prima sobre y. Y ahora tengo que derivar 5xy. En el fondo eso es 5, 5xy, derivado, sería 5 por la derivada de x, que es 1, o en el fondo la derivada de 5x, que es 5, por y. Luego la derivada de y, que es 1, por el 5x, pero como derivé por y, multiplico por y'. Entonces, aquí de este lado tendría 5y más 5xy'. Eso es lo que hicimos respecto a esta derivada. Ahí ya está derivado. Faltaría despejar y'. Entonces, para despejar y', lo mejor es desarrollar cada expresión y después factorizar. Tendríamos, mira, tendríamos 2 factor de x, perdón, x y al cuadrado más x cuadrado y prima más x y prima dividido y. Ese. Luego, a ver si pongo el computador un poquito más atrás, voy a tener más pizarrón para una mejor Creo vista. que le faltaron las I, ¿o no? ¿Dónde me faltaron las i? Sería que al cuadrado por I Ah, prima por I, ¿o no? es x sí. Sí. Ese está bien. Es xy por y. Después xy por xy', que sería x cuadrado y por y'. Ahí sí. Y luego xy por y' sobre y, más x y por y' sobre y. Parece una gemi. Voy a empezar a hacerla de otra forma. Ya. Oye, tú somos iguales, vámonos. Terminé con ese. Ahora el logaritmo natural de y, más y logaritmo natural de y, más x y prima por logaritmo natural de y, más, voy a escribirlo acá abajito, y prima sobre y por logaritmo natural de y. Ahí recién tendría estos dos multiplicados y habría que multiplicar todo por 2. ¿Ya? Voy a desconectar esto. No se escucha nada, profe. Ya, es que quería pararme, pero bueno. Voy a dejar esto que está acá arriba, voy a dejar esto que está aquí.
Y voy a volver a escribir esto acá de manera más ordenada porque puedo comenzar más o menos, puedo comenzar desde acá. Pero que el audio es el que se me estira el audífono. A ver si me lo pongo acá. Ahí sí. Entonces tengo, mira, voy a multiplicar 2 por cada uno de estos elementos. Sería 2x y cuadrado más x cuadrado y prima por 2 más 2. Aquí se nos fueron, sería x y prima más 2 y logaritmo natural de y más 2 x y prima logaritmo natural de y más 2 y prima sobre y por el logaritmo natural de y sin la derivada. Es decir, ya tengo, se ve más o menos, tengo todas estas derivadas. Y la de abajo, esto es igual a 5y más 5x y prima. Entonces, cuando uno quiere despejar una variable, ¿qué hace? Junta todos los valores de esa variable, o sea, reúne todas las y prima en un lado. Entonces las voy a reunir todas de este lado. Por tanto, me voy a quedar con 5x y prima, y voy a empezar a restar. Menos 2x cuadrado y por y prima, más 2x y prima, más 2x y prima, logaritmo natural de y. Más, bueno, esto es menos 2 y prima sobre y, logaritmo natural de y. Este es un lado de la ecuación. Como mi pizarrita es chiquitita, tengo que escribirla así. Del otro lado tengo los que no tienen y prima. Los que no tienen y prima. Que serían 2x y cuadrado, este no, este ya lo saqué, más 2y logaritmo natural de y, este ya lo saqué, y sería, ¿sí? Así lo escribo esto más ordenado, tendría aquí 5x y prima menos 2x cuadrado y prima. Estoy tratando de escribir. Menos 5y. Menos 5y, menos 5y, tienes toda la razón. Menos 5y. Tendríamos acá 5x y prima menos el primero que restamos, el 2x cuadrado y prima, menos 2x y prima, menos 2x y prima logaritmo natural de y. Con eso puedo borrar esta línea. Y menos 2y prima sobre y logaritmo natural de y. Entonces, para poder despejar y prima, factorizamos. Aquí, y prima factor de ¿qué? De 5x menos 2x cuadrado y menos 2x menos 2x y prima, no, menos 2x logaritmo natural de y menos logaritmo natural de y menos 2 veces logaritmo natural de y sobre y. Y acá tendríamos el 2x cuadrado más y logaritmo natural de y menos 5y. Lo único que faltaría sería dividir. O sea, podemos decir que y' al final, la derivada de esa función implícita, es esta expresión 2x y cuadrado más 2y logaritmo natural de y menos 5y dividido, aquí estos dos se pueden restar,
sería 3i, 3x, menos 2x cuadrado y, menos 2x logaritmo natural de y, menos 2 logaritmo natural de y sobre y. Un segundo, jóvenes. Chicos, entonces, esta forma de derivar implícitamente, cuando las expresiones son un poquito complejas, lleva su cuota de trabajo, evidentemente, ¿ya? La clave es, en el fondo, cada vez que derivo, multiplico por i' o de i o f', como usted quiera, y después de tener toda la derivada, despejo i'. ¿Ya? Voy a desconectar la cámara ahora. Profe, escribió algo al final que no se ve. La solución, digamos, final. O sea, esta expresión donde estaba factorizada ahí, dividimos por el... quedó como el denominador de la otra expresión. ¿Ya? Entonces, a ver, pantalla completa. Aquí me da otra solución y me dice, bueno, me dan un valor determinado. Que dice, usando el resultado obtenido anteriormente, encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto. Dan otra expresión, ¿ya? Otra expresión para la derivada. Es probable que, si yo me equivoqué en algo, estas expresiones no sean equivalentes, pero si no me equivoqué, que según yo no lo hice, estas expresiones sí sean equivalentes. ¿Ya? Así que, jóvenes, queda en el fondo, para la clase de hoy, esta tarea de ustedes de hacer estos ejercicios de derivación implícita, ¿ya? Este jueves que viene, yo creo que no vamos a tener taller, sino el jueves subsiguiente. Pero fue jueves feriado, pero no importa. Este jueves que viene no vamos a tener el taller 3, lo vamos a tener el jueves subsiguiente, ¿ya? Y la próxima clase, hay un teorema de la aplicación de la derivada implícita, ecuaciones paramétricas, revisar el tema de las ecuaciones paramétricas, ¿ya? Y es lo último que trae este apunte con respecto a las aplicaciones de la derivada al final. Ya, chicos, un segundo. Que serían todas esas cositas que vamos a ver el día jueves, ¿ya? Así que la idea del día jueves es ya cerrar el tema de la derivada. En ese caso, si el jueves cerramos el tema de la derivada y acordamos una fecha pronta para una primera PEP, entrarían límites, continuidad y derivada en la primera PEP, ¿ya? Jóvenes, si no hay alguna duda, pregunta, les sugiero que revisen
Lo de las ecuaciones paramétricas, revísenlo, pero no sé si voy a evaluar si algo que me parezca que sea necesario, estrictamente necesario. Pero las ecuaciones paramétricas tienen mucho que ver con la derivación implícita. Dicho eso, dejamos la sesión hasta aquí. Próxima clase, entonces, terminamos con las aplicaciones de la derivada. Por lo menos las aplicaciones de la derivada para la gráfica de funciones y algunos problemas relacionados a otras ciencias que se resuelven con la derivada. ¿Dudas, preguntas? Como no hay dudas, preguntas. Muchas dudas. Muchas Pero dudas. yo creo que resolviendo ejercicios se van a resolver, profe. Ya voy a solicitarle entonces a Alan que la ayudantía se centre en derivación implícita. Porque al parecer no es un tema sencillo. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó estudiar el respectivo curso de cálculo, cuando estaba en primer año de la universidad, me costó mucho la derivación. Me costó mucho el tema de la derivación. ¿Ya? Así que dicho eso, chicos, sería todo por la sesión de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. Lo dejamos hasta aquí. Adiós. Adiós, adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.